Estamos con Leticia Taborda, es directora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial de la Intendencia de Montevideo, egresada de la Facultad de Cultura, docente y realizadora audiovisual, con formación en Uruguay, Argentina, Colombia, Israel y España. Y bueno, estamos contando con su presencia en esta columna de historia en el marco, como decíamos en el bloque anterior, de que bueno, hoy es 25 de marzo y se conmemora el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de Esclavitud y Trata Transatlántica de Esclavos. ¿Cómo estás, Leticia? Muy bien, muy buenas tardes. La verdad, precioso compartir con ustedes esta tarde. Bueno, muchas gracias por estar acá. Lo primero que nos surgía era el día. ¿Qué opiniones te merece que exista este día, que ya lo determinó la ONU, pero tiene como algún significado en particular? La verdad que cuando me convocaron para esta nota, pensé en que este año es sumamente particular. Primero porque es la primera vez y somos el segundo país de América que tiene datos probatorios fehacientes de lo que fue la trata transatlántica, dado los hallazgos que se realizaron hace poquito tiempo en el caserío de Filipinas, caserío de los Negros, que tiene que ver con la Real Compañía de Filipinas. Nuestro puerto fue un puerto principal de esclavos y pasaron más de 70.000 personas a través de los barcos. También hay una gran parte de personas que llegaron por vía terrestre. Y en ese sentido es la primera vez de esta conmemoración donde tenemos, entre otras cosas, la posibilidad de hablar también desde el conocimiento más científico de lo que implicó, dado que se encontró a un jovencito de unos 15, 16 años, quién sabe cómo se llamaba ese jovencito, que bueno, tiene rastros, entre otras cosas, de desnutrición, que tuvo tuberculosis y esa puede haber sido su causa de muerte, y que la datación aproximada coincide perfectamente con lo que fue la trata transatlántica y el caserío, donde era el lugar de cuarentena y de separación para preparar a las personas para la venta. Nunca olvidar que en ese momento las personas no tenían calidad de personas, porque la supremacía blanca desde la ciencia suponía que las personas que estaban en África no eran personas, eran cosas. Y por eso hay también toda una investigación bien interesante que se desarrolla desde la Universidad de la República, con un equipo impresionante de antropólogos y biólogos, que realmente, bueno, es un antes y un después en la historia de América Latina, porque como digo, es después de Valle de Malungo, que está en Río de Janeiro, somos el segundo país de América que tiene base científica, digamos, que la ciencia es mucho más importante que la construcción oral, lamentablemente. Y bueno, es un antes y un después, ¿no? Entonces, que hoy sea 25 de marzo, encontrarnos con esta datación, con una serie de colectivos como lo que es la Comisión de Sitio de Memoria Caserío de Filipinas o Caserío de los Negros, es fundamental, que son vecinos y vecinas de la zona. Este cuerpo se encuentra gracias a que una vecina cede su casa, porque la escuela Capurro no fue autorizada por INAU en el proceso del gobierno anterior para poder investigar allí, y una vecina abrió las puertas de su casa y en el patio de su casa, debajo de una planta que crecía desde varias generaciones, se encontró este hallazgo. Entonces, realmente tiene una significación muy particular, da una dimensionalidad muy importante en lo que es la región, y bueno, mucha gente no sabe que este 10%, que somos muchos de los afro-uruguayos en Uruguay, descendemos de esas personas que llegaron entre 1777 y 1810, 1811 aproximadamente. Hay una idea naturalizada en nuestro país que tenemos todos nosotros, que es como que el uruguayo no es racista. ¿Vos sentís que es así o cómo es verdaderamente esa situación? Bueno, lo que yo siento es muy diferente a lo que tenemos a nivel de lo que es la percepción a nivel cuantitativa y cualitativa de datos que muestran. Hay muchos datos, ¿no? En Uruguay las personas por lo general no quieren tener personas afro como vecinas, ni policías, ni personas trans. Es un país donde las muestras de racismo solapado son realmente muy fuertes, pero también de racismo comunitario y cotidiano. O sea, esto de que tenga amigas que no puedan ingresar a un boliche una noche porque su pelo es muy afro o su piel es muy oscura, es una constante en este país. Y no solamente en Montevideo, y eso lo quiero marcar de forma fuerte porque tenemos un norte absolutamente negro, indígena, y realmente, como en vez de otros lugares, de tener una aportación positiva
positiva, todavía tenemos como una carga de una autopercepción negativa de eso. Yo amo la diversidad humana, me parece que fenotípicamente tenemos que disfrutarla mucho más. Todavía nos pasan cosas cotidianas muy cosificadoras en todos los ámbitos. Hay mucho racismo institucional, por ejemplo, es una de las formas de violencia más comunes. Y bueno, ustedes lo ven, trabajan en medios de comunicación. ¿Cuánta gente negra hay en los medios de comunicación? ¿Cuánta gente negra hay en las televisiones? Sin embargo, hay mucha gente formada, y más ahora con la migración afro, que también viene de la diáspora venezolana, cubana y demás, que vienen de las mismas procedencias de las culturas bantú y yorubá, que son la mayoría de las culturas que vinieron acá. No hay generación de conocimiento de esto. O sea, cuando hablamos de candombe, ¿de dónde viene el gramillero? ¿De dónde viene la mamá vieja? ¿De dónde viene el escobero? ¿Por qué la comparsa tiene 3 tambores? ¿Por qué no? Como digo, cosas cotidianas que tienen que ver con un racismo también a la hora de la generación del conocimiento. Entonces, mi valoración y mi sentimiento es realmente como muy positivo a la hora de lo que podemos construir. Me ha costado mucho desde muy pequeña. Tengo una TEDx hecha que se llama Desafiar el Futuro, que habla justamente de lo difícil que fue para mí el tránsito como mujer afro en una familia promedio, digamos, de Carrasco Norte, transitar el sistema educativo con la violencia estructural que hay en el sistema educativo, pero mi realidad refleja la de muchísimas personas. Cada vez más, trabajo en una secretaría y dediqué mi vida a trabajar el tema del activismo, porque en el fondo querés que nunca más le pase a una niña lo que vos tuviste que transitar, ¿no? Entonces, desde mi sentir, que eso va como en el plano más íntimo, yo no quiero que ninguna niña sufra porque su pelo es distinto, porque su color de piel es muy oscuro, o no, pero que sufra la vulnerabilidad de que esa cosificación todavía esté por una especie de supremacía blanca que nunca existió, que la gente todavía me dice, ay, porque la gente de tu raza es tan linda. ¿Qué raza, señora? Yo tengo la misma raza que ustedes, somos la raza humana. Claro. O sea, por favor, dejemos de decir esa cosa de, ay, tu raza, la mía. Bueno, el día de la raza. Sí. ¿No? El día de la raza, bueno, toda esa construcción, esto de la mulata, del mestizo, todo eso es mentira, gente, todos somos mestizos. Si uno ve el acumulado de la historia de Europa que está en Asia, porque aparte de eso es algo que nadie quiere hablar, pero Europa está en el continente asiático, o sea, la cantidad de mestizaje que hay en ese continente, desde las etapas romanas y todo lo que fue la conquista de Hispania, de Britania, de los galos y demás, si cuando se habla de esto, ¿no? De venimos de los barcos, desde los barcos viene el mestizaje bastante fuerte, no existe una raza pura, puede haber diferentes tonalidades de piel, pero la pureza no existe, y es algo que tenemos que romper, y la diversidad es hermosa. Y esto de también reconciliarse, a mí me pasó mucho con la maternidad, con esta cuestión de ser animales humanos. Estamos como dotadas todo el tiempo de la racionalidad y un montón de cosas, y cuando fui mamá me encontré con, por ejemplo, lo que implica amamantar un bebé y todo lo que una persona siente, y dije, ¿cómo me desarraigué de todos estos rasgos que tienen que ver con ser mamífera, con asumirme como mujer, como hembra de esta especie humana, y eso también son violencias. Dentro de las cuestiones de género todavía tenemos que trabajar un montón de cosas en ese sentido, ni hablar de todo lo que tenemos que atravesar en lo que significa la violencia sexual en las calles, ¿no? Que también es otra forma de violencia. Pero, en fin, respondiendo a tu pregunta de cómo me siento, siento que no quiero que ninguna niña más no se sienta orgullosa, que cuando se mira al espejo, así tenga la nariz grande, la boca grande, sus ojos rasgados o no, que se sienta orgullosa de lo que es, no importa si es de pueblos originarios, si es afro, si viene de Asia, si está en un proceso de transición sexual, si tiene una discapacidad. Por eso hay tanta empatía también en las luchas de los arcoíris, como les decimos, y por eso nos significa tanto también que en este mes de marzo tengamos 2 fechas, ¿no? El 21 de marzo, el Día de Lucha contra la Eliminación de la Discriminación Racial, y el 25, que también hace honor, digamos, a nuestros ancestros, y de los cuales nosotros, los que estamos hoy, somos sobrevivientes. ¿Y cómo es la realidad de las mujeres afrodescendientes en el Uruguay? Bueno, hoy por hoy podemos decir que todavía están vinculadas en gran forma al sector de servicios. Aproximadamente el 40% de las mujeres afro trabajan en el ámbito doméstico. Yo veía en tu charla TED, lo que te decía el maestro, te dan ganas te generaba un poquito de violencia la respuesta. Una niña, era eso sí, eso es horrible. Horrible, pero es así, no se sabe, es como una cosa como que no
O sea, que no se difunde o ese relato de ustedes no se difunde. No, es que en realidad también eso es como hay una gran apatía, no somos convocadas a difundir lo que pensamos. No veo a las Verónicas Villagra de la vida, a las Alicia Esquivel, a las Beatriz Ramírez, que son maestras de los movimientos de mujeres acá, o sea, el movimiento de lo que es el género en Uruguay y toda la búsqueda de equidad o la violencia de género está también tamizada por mujeres afro y sin embargo no se ve. Pero terminando de responder a tu pregunta, más del 40% de las mujeres afro todavía trabajan en el ámbito doméstico. Las mujeres más pobres son las niñas afrodescendientes y las mujeres jóvenes afrodescendientes. También en ese sentido, bueno, todo el área de servicios, que ahora se nutre también de mucha movilidad humana internacional, de personas en situación de refugio o de migración, también forman parte de esa cúspide de pobreza y especialmente de todo lo que tiene este entramado de servir al otro, ¿no? Es ahí donde está la mayoría de la población afro. Y con esto traigo, como siempre digo, no la realidad metropolitana Montevideo, San José, Canelones, sino, bueno, ¿qué pasa en Cerro Largo? ¿Dónde están las esquiladoras, las cortadoras de naranja, las cortadoras de caña? También hay cortadoras de caña, las personas que trabajan la producción orgánica. Bueno, ¿cómo son? Y mayoritariamente en el norte del Uruguay son personas afroindígenas. Yo me imagino con esto que vos contás que hay un camino recorrido y un trayecto enorme y una evolución enorme tuya también de ser esa niña que se siente discriminada y que siente que se mira al espejo y que sufre, a pasar a ser la mujer que sos hoy, con el discurso que tenés hoy, con la manera de hablar, con la manera de comunicarte. Me imagino que hay un trayecto enorme con subidas y con bajadas. ¿Cómo fue el proceso para vos? Bueno, nada, la educación me marcó mucho porque siempre fui alguien que le gustaba mucho estudiar y bueno, como lo cuento en esa TED, también pasé el tema que me mandaran examen siendo una excelente estudiante de historia. Por suerte mi madre nunca se quedó quieta, hizo las denuncias correspondientes, rendí examen, aprobé, pero todo eso es bastante traumático, o sea, el tema de la salud mental que tanto se habla tiene que ser a lo largo de la vida. También hice muchas cuestiones tuve siempre una familia hermosa, ¿no? Que eso, una abuela, una mujer negra, así muy, muy fuerte, mi abuela Marta, que estaba orgullosa de ser así y no tenía ninguna cuestión de no mostrarlo. Entonces, cada vez que hoy me siento como en una situación de desventaja o ella está conmigo, ¿no? O sea, es esta cuestión del Ubuntu también, soy porque somos. Entonces, nada, me fui afirmando de conocimientos, de experiencias, de vivir en otros países, de elegir Montevideo para proyectar mi vida y Canelones porque vivo en Marindia, de nada, elegir también formas de lucha, ¿no? Cotidiana que tenían que ver, bueno, primero empecé siendo estudiante de Derecho y después me fui a Israel a estudiar Educación contra el Prejuicio, en otra época de Israel, no la de hoy. También estuve en Palestina. Después de ahí me fui a España, estuve también allí unos años estudiando. Y cuando volví ya sabía que quería ser realizadora audiovisual, entonces me puse a estudiar realización audiovisual y empecé a hacer mis primeros documentales. Las otras nosotras, que está subido en YouTube. Hace poquito la documental de Volver a mi barrio, que es sobre las personas desalojadas en dictadura. Me ayudó mucho el saber qué quiero hacer, el soñar, como dicen algunos amigos de Virgo, sueño, compromiso y resistencia, ¿no? Como en esta cuestión de la disciplina también, buscarle esa gota de disciplina. Entonces, buscar mis audiovisuales, formarme mucho, estudiar un montón. Soy muy autodidacta también de lo que es la historia, de lo que es el tema de la generación de conocimiento, la historia de África. He estudiado muchísimo en eso, porque no quiero que se siga propagando como ese desconocimiento. Me interesa como que la gente pueda acercarse a conocer cosas hermosas, ¿no? Porque yo crecí en una generación donde mirábamos la tele y lo único que veíamos de África eran los niños que morían de SIDA, ¿no? Entonces nadie me había contado toda la otra realidad, que en realidad fue invadido, que se dividió en el pacto de Nuremberg y que todo ese territorio hoy es el que alimenta todas las computadoras, todos los insumos electrónicos que están acá.
son alimentados por África. No existiría nada sin estudiar el continente africano y la extracción que han hecho no solamente de sus personas, desde 1443, cuando el Papa Nicolás V dijo que todas las personas que salgan de África iban a estar servidumbre perpetua, hasta el día de hoy, ¿no? Donde las cosas se siguen extrayendo y siguen habiendo como, por ejemplo, lo que está pasando en Congo no es que le está pasando solamente a Congo, hay muchos intereses belgas y franceses que están ahí para que todo eso pase. Entonces, cuando la gente a veces te habla desde el desconocimiento y eso, yo pocas veces me encuentran tan enojada como cuando era más chiquita, porque trato de ir por un lugar de empatía y de generar una reflexión colectiva. Por eso me he vinculado mucho al tema educativo. Y por otro lado, creo que una de las cosas que más, cuando una está como más dura ahí, siempre pasan procesos de generarte más ternura. Y bueno, creo que uno de los míos fue el nacimiento de mi hijo Ali, que ahora tiene 7 años. Y nada, realmente como que apuesto a esta cuestión de una nueva dimensión para las infancias, donde generar conocimientos de edades tempranas o conciencia de género en esto del día a día, ¿no? Nada, que empiezan por bueno, usaste tal cosa, bueno, lavate la tacita, ¿no? Empieza con esas cosas tan simples, entonces, nada, empezar a aplicarlas de verdad, ¿no? Como en esto de lo cotidiano. Y después, también como hay una dimensión muy personal, que es la de cantar y la de bailar tango. Bailo tango desde que tengo 18 años, 19, que me salvaron la vida de alguna forma, porque el tango es la parte genuina. Venimos de los barcos, pero también venimos de los bailes. Si pensamos en nuestras abuelas, ¿no? Nuestros abuelos seguramente se conocieron en un baile abrazados, o casi abrazados, o dando una vueltita en la pista, pero lo lindo de esa cuestión es que nosotros tenemos una cuestión de entramado muy hermosa del Uruguay, que se aproxima al mundo de la danza, de la cercanía, de los clubes barriales, del fútbol, de todo lo que eso implica, y que a veces nos olvidamos de lo hermoso que es, y de todo lo bueno que ha hecho, y que ahí está la solidaridad, ahí están las campañas del abrigo, ahí están las comparsas, ahí están, ¿no? Como los tejidos barriales. Y eso me ayudó mucho, me nutrió mucho, ¿no? Como el tango, el abrazo me sostiene cuando a veces pasan cosas que son muy dolorosas, o situaciones que tienen que ver con otros países, ¿no? Cosas que yo estoy muy vinculada a movimientos sociales o amigas o cosas que también están en otros países. Y cuando pasan cosas así como dolorosas, también me voy a una milonga a abrazarme con alguien para también encontrarme con esa esencia de la humanidad que por lo menos en lo personal me es muy necesaria. Leticia, hablabas recién acerca de la situación económica de la mayoría de las mujeres afro en nuestro país. ¿Cuál es el vínculo? Preguntaría si lo hay, pero estoy segura de que sí lo hay. ¿Cuál es el vínculo entre el clasismo y el racismo? El capitalismo. Lo resumo así. Primero porque el sistema de opresión que genera las primeras bases del capital, las empresas de seguros y demás, tienen que ver con lo que fue la trata. O sea, uno de los activos económicos más importantes para América Latina y también para Europa fue la triangulación de personas combinada con materiales, con madera, con minerales, con lana y demás. Entonces, el tema de la clase y la etnia están como muy, muy vinculados también desde el punto de vista de lo que ha significado la cosificación de personas. Vuelvo a ese punto que es clave para que podamos entender que todavía hay personas que cuando te ven, no te ven, así como dice la campaña de ENITEP, y que solamente por el tema de, y esto lo quiero como subrayar, por el tema de tener la piel de un color, el mío vieron que no es el más oscuro de todos, pero te pasa esto de que ya ahora no sos de acá, por ejemplo, eso es otra de las cosas como interesantes. ¿De dónde sos? Así, mi padre siempre me dice, tenemos más orígenes acá que un Coronilla viejo. Sin embargo, ahora te desarraigan de tu propia tierra, ¿no? Entonces, creo que este vínculo entre lo que ha sido el sistema de opresión, digamos, de las clases que están más oprimidas, sobre todo de esas personas que, imagínense lo que fue la guerra de la Triple Alianza, la Guerra Grande, ¿no? Salir de 1842 y la etapa de abolición de la esclavitud y decir, me vuelvo a África. No estaba esa posibilidad. Tampoco estaba la posibilidad de que te dieran un trabajo muy rápidamente, ¿no? Hubo toda una negociación muy fuerte. Las organizaciones afro fueron realmente muy inteligentes en el despliegue que hicieron por aquellos años, pero
está muy aproximado la violencia sobre la clase con lo que tiene que ver con la violencia racial. Y dentro de lo que es las discriminaciones, porque todos podemos haber sufrido alguna discriminación, el racismo tiene un tipo en especial, porque hasta en lo que es la criminología, vos hoy estudiás que un cráneo de determinada confección está más aproximado a ser o a tener una apariencia delictiva. No sé si les hace acordar eso a una ley y todo eso que tuvimos hace poco tiempo. Pero bueno, me parece como interesante como que se puedan vincular esto de esa ciencia que mintió durante un montón de tiempo y dijo que había una supremacía de los cráneos blancos sobre los negros, y que esa mentira la gente todavía se la cree, ¿no? Y cree y nos la hace creer también, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que el capitalismo ha sido uno de los conectores básicos para generar los diferentes sistemas de opresión e interseccionarlos para que vos te sientas peor. Imagínate estas situaciones que abordan las mujeres negras, lesbianas, con una discapacidad. Tienen un contexto bastante especial y en Argentina, la por suma de ejemplo, opresiones, ¿no? Exactamente, ¿no? El concepto de interseccionalidad también, que surge a partir de dar una respuesta a esa interconexión de opresiones. ¿Y con el feminismo cómo es el vínculo? Y nosotros somos la base del feminismo. O sea, la primera revolución de mujeres en Uruguay fue en 1902, las mujeres lavanderas en el arroyo Positos. La mayoría de la gente no sabe que Positos es un barrio negro donde se asentaron montones de mujeres a lavar la ropa de la clase alta, que la mayoría eran libertas, y que a su vez hay un texto muy lindo de la revista Rojo y Blanco, que es el conflicto lavanderil, que es cuando las mujeres dicen, bueno, si no nos dejan lavar en los Positos, no les vamos a lavar más la ropa. Y se arma un lío bárbaro, porque claro, ¿quién te va a lavar la ropa? Bueno, ya nadie quería lavársela, menos en esa época que había que ponerse un montón de ropitas arriba de la otra. Y el conflicto lavanderil de 1902 es iniciado por mujeres negras. También tenemos otro ejemplo bien fuerte, ya para 1942, que es las mujeres que organizan la lucha contra el fascismo y denuncian las situaciones que pasaban en Etiopía, en Abisinia, en aquella época, y la revista Nuestra Raza, una revista maravillosa, que se las recomiendo, está subida también en la Biblioteca Nacional, donde tenemos un montón de datos con respecto a cómo se fueron organizando esas mujeres, ¿no? También ahí las mujeres domésticas se sindicalizan y empiezan a generar otros procesos. Y creo que la lucha se fue conectando poco a poco, se fue fortaleciendo de todas las situaciones diversas que hubo en esa coyuntura, y hay algunas que se ganan gracias a la articulación entre colectivos, ¿no? Por ejemplo, la ley trans, la ley del aborto, también, parte de lo que han sido las leyes de la población afro tienen el apoyo de los colectivos feministas. Entonces es clave, ¿no? Esa articulación. Hay algunas otras situaciones que nos preocupan un poco con el tema de las mujeres trans afrodescendientes, que están realmente en una situación a veces de desprotección muy grande, porque son agredidas en la vía pública simplemente caminando, ¿no? Y eso quizás no es tan común en las personas afro en general, pero sí en las mujeres trans eso nos preocupa un montón y tenemos que trabajar mucho para que eso no siga pasando. Pero creo que son realmente capas muy positivas que se han sumado a una lucha que es innegable, que es para todos y para todas, y que tiene también una mirada bastante amplia donde realmente la intersección es una herramienta, ¿no? La lucha interseccional y entender que las personas tienen muchas dimensiones, ¿no? Una mujer que trabaja en madera, que a su vez, no sé, cocina, que esa persona tiene muchas intersecciones de cosas habilitantes que son positivas, más que las negativas. Y eso, me parece que lo trae también el feminismo. Leticia, tenemos que terminar porque nosotros tenemos que cerrar el programa. Nos quedaríamos hablando horas de este tema porque me imagino que hay 150.000 cosas más para decir, que tenés 1.000.000 de cosas más para decir, y es súper interesante escucharte y nosotros aprendimos muchísimo escuchándote estos minutos, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por abrir el espacio y también por generar que en el día de hoy se haga también memoria de una cosa que pasó hace mucho tiempo pero que todavía está
vivo en esto de construir los sistemas de equidad. Así que agradecerles a ustedes por abrir el espacio y por fortalecer lazos, que es lo fundamental con la gente que escucha. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Mañana se quedan con La Cuchara con Viviana Ruiz, que viene a tocar en vivo. Muy bien, hasta mañana. Bueno, nos vemos mañana. Chau, chau.